Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar los temas de comunicación, que son por su extensión, por su propósito, por su función y por su organización. A continuación yo les voy a estar explicando los temas por extensión, que son los verbales, los no verbales, la escrita y la oral. Bueno, iniciamos con la comunicación verbal, que es la interpretación entre dos o más personas en la cual se usa de forma oral o escrita. Es fundamental en cualquier momento de nuestra vida, ya que pues lo usamos diariamente, bien sea en una entrevista, en una carta, en un correo electrónico. Entonces, un mensaje verbal implica la creación de significados en la mente del receptor. Este involucra la percepción e interpretación por parte de una persona o un grupo de personas. Bueno, el significado de una palabra o un mensaje verbal puede ser de manera denotativo o connotativo. ¿Qué es denotativo y qué es connotativo? Ya les voy a explicar. Bueno, ¿qué es la denotación? La denotación es el significado explícito de las palabras. Básicamente es la asociación básica que se le da a las palabras o que tienen las palabras para la mayoría de las personas que conocen el idioma. ¿Qué es la connotación? Es la asociación secundaria que tiene una palabra para uno o más miembros de una comunidad lingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que es el valor y el significado emocional que la palabra sugiere. Bueno, en definidas cuentas, cuando hablamos del lenguaje denotativo y connotativo, nos estamos refiriendo a las dos formas de interpretación o de asignación del significado de las palabras que existen. Bueno, entonces esto es aquello que lo toma en un sentido objetivo y en un sentido metafórico. Bueno, y entonces, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal son los mensajes que pues transmitimos de manera inconsciente, pero a la vez que se puede percibir de manera involuntaria. Pues algunos ejemplos de la comunicación no verbal pues pueden ser nuestros gestos, nuestras señales, nuestras expresiones faciales, corporales, nuestra postura, nuestra mirada, nuestra apariencia. Todo esto que nosotros hacemos involuntariamente a veces es lo que se conoce como la comunicación no verbal. Bueno, ahora continuamos con la comunicación escrita. ¿Qué se entiende por comunicación escrita? Pues en otras palabras se puede describir la comunicación escrita como un método que utilizamos para comunicarnos con otras personas de forma escrita. En esta, el emisor, que en este caso sería el individuo, pues al que se le emite el mensaje, pues elabora diferentes tipos de textos o escritos, tales como novelas, periódicos, obras. Aparte, la comunicación es un fenómeno de suma importancia en la vida de todo ser humano, ya que pues la comunicación escrita es un tipo de comunicación que poseemos nosotros, los seres humanos, para expresarnos a través de un pedazo de papel. O como hacemos ahora, pues podemos expresarnos por medio de una computadora, un celular, nuestros mensajes de texto. Este tipo de comunicación logra diferenciarse de la oral, pues porque no, no está sujeta pues a ningún tiempo ni espacio. O sea, esto quiere decir que la comunicación se establece entre un emisor y un receptor, el cual no acontece de manera inmediata o incluso puede llegar o nunca puede llegar. Bueno, también el comunicarnos de manera escrita puede que este escrito perdure hasta la eternidad, y esa es una de las ventajas de la comunicación escrita, ya que pues puede catalogarse como de manera permanente y ya que nunca desvanece ni se olvida como las palabras. Además puede llegar a muchas más personas, pues incluso más que la comunicación oral. La comunicación persuasiva es el proceso mediante el cual el individuo, o sea, el comunicador, transmite estímulos, por lo general de tipo verbal, para modificar la conducta de otros individuos. Los estímulos pueden ser en dos tipos: el emotivo, que tiende a provocar estados emocionales, y dos, argumentativos, que tienden a la cualidad de ser persuasivos, escoge de una manera determinada para que el auditorio acepte la opinión sugerida. La comunicación persuasiva toma en cuenta todos estos factores como la opinión, la actitud, y los maneja con mucho cuidado para lograr el objetivo hacia el público o la audiencia, para que ellos cambien o refuercen su opinión.
Esta se utiliza para efectos de comunicación que se emplean para denotar una interpretación, evaluación, etc., acerca de las intenciones de otras personas. Como ya lo han dicho, hoy hablaremos pues de los temas de comunicación. Yo les explicaré el tema por su propósito, que son informar, persuadir, entretener y actuar. Informar es el tipo de comunicación que se define como el proceso de decir algo para enterar a una persona o varias para que tengan claro o conocimiento algún tema o algo sobre algún tema o noticia explícita, de manera que estén informados sobre algún suceso o tema, ya sea científico, político o alguna otra noticia. Bueno, continuamos con el entretenimiento. El entretenimiento es aquel que se utiliza para designar a todas aquellas actividades relacionadas con la diversión, aunque en ocasiones se use dicho término para designar actividades relacionadas al mundo del espectáculo. Ellos no están pensando en transmitir información cotidiana, aunque puede servir para transmitir mensajes sociales y creación de estados de opinión pública. La industria de los medios de entretenimiento es una de las que más está creciendo a nivel mundial, ya que esta incluye sectores tales como medios audiovisuales, como la televisión, el cine, la radio y el internet. Artes escénicas como teatro, entretenimiento en vivo, shows artísticos y musicales, todo lo que tiene que ver relacionado pues, a la música, el deporte y parques temáticos y los museos. La comunicación consiste en la transmisión de un mensaje, por eso la definición del teatro la podemos identificar con los elementos básicos de la comunicación. También que forma parte del teatro, la comunicación teatral. Cuenta con un emisor que emite un mensaje codificado a través de un canal para que un receptor lo decodifique. El teatro o el actuar, como medio de comunicación y expresión, elabora y transmite un mensaje al público que asiste a un montaje escénico. El teatro se supone que es una forma muy compleja de la comunicación. Consiste en transmisión de un mensaje que puede contener información de diversas clases, ya sea información, sentimientos, opiniones, etc. El canal en la comunicación teatral correspondería a los 5 sentidos: el auditivo, visual, el gustativo, el táctil y el olfato. De ahí la necesidad de la música, el sonido, el silencio, etc., el uso de colores fuertes, la interacción con la audiencia, etc. El espacio también es súper variado para ayuda de estos sentidos. La comunicación social se centra en el estudio de los diferentes discursos sociales, su significado y el modo en que estos se originan en la sociedad. Simbólica. Es un tipo de comunicación no verbal que utiliza expresiones culturales de cada comunidad humana para transmitir significados. Lingüística. Es un proceso fundamental o común por el cual dos individuos o más comparten una misma información, lo cual es transmitida por un emisor, fuente o decodificador. Organizacional. También llamada comunicación empresarial o corporativa, ayuda a configurar los procesos al interior de las empresas y a optimizar y a dirigir los mensajes de las organizaciones. Cultural. Es la comunicación cultural, es una vertiente de la comunicación orientada y servir y dar difusión a las industrias culturales y creativas, que quiere decir que hablando de hecho de transmitir una información es cuando hablamos de esta comunicación cultural. La comunicación horizontal es la que se realiza entre personas que ocupan el mismo nivel en el organigrama empresarial. Un ejemplo de esto es la comunicación que existe entre directores de distintos departamentos o entre trabajadores del mismo nivel jerárquico, que pueden ser del mismo departamento o no. La comunicación vertical es la que se realiza entre personas que ocupan distintos niveles en el organigrama empresarial. Un ejemplo de esto podría ser la comunicación que hay entre un director de departamento y el director general, o entre un trabajador y el director de su departamento. La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Esto nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo humano y de retener a los mejores en su entorno empresarial, donde el cambio es cada vez más rápido. La comunicación externa
es aquella que se pone en manifiesto con los sectores externos que están relacionados con la empresa. El objetivo de este tipo de comunicación es mejorar y potenciar las relaciones con distintos agentes con los que está relacionada la compañía. Su objetivo es reforzar las relaciones con diferentes públicos, ya sea sobre la compañía o sobre sus productos o servicios. La comunicación ascendente es cuando la información fluye hacia arriba a través de la jerarquía de la empresa, desde los subordinados a los superiores. La comunicación ascendente es el flujo de información que va desde los empleados a los gerentes, supervisores y directores. La comunicación descendente es aquella que fluye desde los altos mandos de una organización hacia los más bajos. Los mensajes comienzan en los niveles superiores de la jerarquía organizacional y se mueven hacia abajo hacia los niveles inferiores. Esta comunicación puede desarrollarse a través de reuniones, correos electrónicos, circulares o noticias elaboradas dentro de la propia empresa.